Bueno, y tal como anunciamos al inicio de 55 minutos, tenemos un hombre del equipo CDN, pero un hombre historia, un autor de tantos estudios que son importantes para entender la historia dominicana contemporánea, para entender también la realidad internacional. Él posiblemente se ruborice un poco porque está rodeado aquí de un equipo familiar de trabajo y hemos querido compartir con Miguel Guerrero a propósito del conocimiento que tiene de la historia de Israel, de la geopolítica de Oriente Cercano, de Oriente Lejano y cómo se ha expuesto, pero eso es parte de su temperamento y de su experiencia, a que cada vez que refiere algo positivo para Israel le dicen que usted es un sionista. A veces yo lo miro y digo, ¿dónde está el uniforme? Miguel, primero vamos a hablar de aquí. ¿Qué se supone que en un momento como este tan delicado de política internacional que compromete estados periféricos como el nuestro, con aquella anécdota de Hitler, que somos un puntico nada más en el globo, pero es diferente en la actualidad, ¿qué debe estar haciendo el Estado, el gobierno dominicano frente a esta situación? Antes que nada, Carmen, gracias por invitarme a tu programa y al de Yulisa. Esto no es mío, esto es de Yulisa. Bueno, son de y las del dos. ingeniero. Bueno. No. Cuidado. No, pero mira, yo quiero comenzar con lo de sionismo. El sionismo no es más que el regreso a Sion. Y Sion es una pequeña colina en la antigua Jerusalén. Y se llamó sionismo cuando en la convención, en una reunión que tuvo lugar en Basilea en 1898, convocada por un periodista austríaco judío, Theodor Herzl, que planteó la necesidad de regreso a la tierra prometida, es decir, a la tierra de sus antepasados. La tierra prometida y la tierra de sus antepasados porque la destrucción del segundo templo en el año 10 después de Cristo, de la era cristiana, los judíos que vivían en Jerusalén fueron obligados a emigrar por parte del Imperio Romano. Y entonces ahí comenzó lo que se llama en la historia la dispersión del pueblo judío, que se desperdigó por todo el mundo, que duró 2000 años. Y que terminó con la creación del Estado moderno de Israel el 14 de mayo en el calendario gregoriano nuestro, no así en el calendario judío, el 14 de mayo de 1948. David Ben Gurión. David Ben Gurión. Un año después, o no un año después, meses después de que en noviembre de 1947 Naciones Unidas aprobara una resolución conforme para resolver el problema que los ingleses iban a dejar con el abandono de la posesión de la tierra palestina. Era un momento que después de la guerra prácticamente... Todavía no se mete en Palestina, porque ese es otro asunto. No, es que Palestina no tiene que ver nada, no es un gentilicio. Nada tiene que ver con el gentilicio de los palestinos. El nombre de Palestina se lo pusieron los romanos 500 años antes de que el primer árabe pisara tierra que se llama hoy Palestina, ¿no? Entonces, ahí comenzó todo. Y se aceleró con las persecuciones de judías durante la época nazi. Y en los años, en la segunda década del siglo siguiente, es decir, en los años en la segunda década del siglo XX, del siglo XIX, perdón, no del siglo XX, la decisión, el ministro de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña envió una carta a un dirigente judío en Inglaterra en la que confirmaba el apoyo de Inglaterra al regreso de los judíos a la tierra prometida. Eso se llamaba, y eso fue lo que realmente diplomáticamente dio lugar a que se fortaleciera el tema de regreso a Sion. Entonces tenemos establecido el término Sion y sionista. Ahora, semita.
Bueno, semita tiene que ver con el asunto del origen de los... los árabes también son semitas, es decir, el hijo de Abraham. Entonces usted puede ser antisemita y antipalestino también. Bueno, sí, porque tú puedes ser dominicano y no puedes querer a la República Dominicana. Entonces, ¿cuándo viene la separación? ¿Cuándo viene el odio? Y lleguemos a la Franja de Gaza. No, porque hubo siempre lo que se llama un Eliá hacia la tierra prometida, porque a los judíos les expulsaban donde quiera que iban, los famosos pogromos, ¿no? Entonces, muchos de ellos regresaron voluntariamente a Jerusalén. Y vivían ahí porque hubo siempre presencia judía en Jerusalén, no importa que fueran expulsados todos los judíos, la mayoría de los judíos. Y entonces comenzaron la inmigración árabe a esa zona. Pero el primer árabe que pisó tierra de Palestina fue 6 siglos después que los judíos abandonaron la tierra, que fueron expulsados. Es decir, si hablamos de antigüedad y de posesión de tierra y derecho, pero lo más importante para ir a lo moderno, ¿no? ¿Cuál es el origen del conflicto actual? Es que cuando los ingleses decidieron abandonar Palestina, porque ya no podían sostenerse por el conflicto que había entre los árabes y los judíos que estaban ahí allá, las Naciones Unidas aprobaron esa resolución y crearon un mapa donde dividían la tierra de Palestina en 2 estados, uno para el pueblo judío y otro para el pueblo árabe palestino. Bueno, los israelitas o los judíos aceptaron la resolución y los palestinos no aceptaron la creación del Estado de Israel y no pudieron formarse por la obstinación, porque nunca aceptaron la resolución como resolución, sino creían que el territorio le pertenecía por completo. Y vino el pleito por el territorio, entonces. Bueno, sí, porque inmediatamente los judíos, mientras las tropas británicas estaban el 14 de mayo del 48 abandonando la tierra de Jerusalén y Tel Aviv, que ya estaba fundada hace muchos años, los judíos estaban declarando la independencia conforme a la resolución de Naciones Unidas en el Museo de Tel Aviv. Y mientras ellos declaraban la independencia, 5 ejércitos árabes invadieron el territorio para frustrar o abortar el nacimiento de Israel. Y se produjo una guerra. Y por eso, hasta hace muy poco, y todavía de hecho, Israel no tiene frontera segura. Israel lo que tiene son líneas de armisticio. Porque en la medida en que ellos iban ganando terreno en las diferentes guerras que se iban produciendo con los árabes, ellos anexaban o administraban los territorios que ocupaban nuevos. Pero cuando se firmó la paz después de la guerra de 1967, de la guerra de los 6 días, y la guerra del Yom Kippur, especialmente claro, en el 73, los israelitas, a favor de la paz, devolvieron los territorios a Jordania y devolvieron los territorios que le habían ocupado en el Sinaí a Egipto. Y entonces, a cambio de ello, esos 2 países firmaron un acuerdo de paz que todavía han respetado. ¿Ha sido el periodo más extenso de paz que hubo después de eso? Es que no ha habido periodo de paz. Periodo de paz entre Egipto y Jordania con Israel sí, pero no con los palestinos. ¿Cómo logra Israel, tú que has sido un visitante asiduo, ese desarrollo y esa cohesión con adentro y fuera del territorio, que le permite enfrentar los adversarios? Bueno, yo creo que la necesidad de supervivencia no fue fácil, tuvieron que luchar contra muchísimas epidemias, contra las malas condiciones de la tierra, eso era prácticamente un desierto, que ellos convirtieron en un jardín y son uno de los países agrícolas potencialmente más fuertes agrícolas en proporción al número de terrenos que tienen, a la cantidad de terrenos que tienen. Entonces, volvamos ahora. ¿Por qué Gaza? ¿Por qué Hamás? ¿Por qué ellos se empeñan en decir que no es una agresión al pueblo palestino, sino al grupo terrorista Hamás? Mira, Israel tomó posesión de Gaza, que es una franja,
al sur, en la última guerra, pero la abandonó, desarrolló Gaza, y la abandonó voluntariamente en el 2005 como una demostración, o diría yo, una oferta de paz con los palestinos. ¿Y ocuparon los palestinos esa franja? No, porque vivían los palestinos. Israel la tenía ocupada, pero había presencia judía ahí. Cuando ellos abandonan Gaza, que la habían desarrollado y habían creado muchísimas formas de... Si tú ves la fotografía del día anterior al 7 de octubre, te das cuenta de que Gaza era una ciudad en pleno funcionamiento. Israel abandona Gaza en el 2005 voluntariamente y se lleva hasta sus muertos. Se lleva hasta sus muertos por temor a la profanación y todo ese asunto. Al año siguiente se arma la Autoridad Nacional Palestina, que preside Al-Fatah, que era el partido que presidía Yasser Arafat. Estaba en Cisjordania y ocupaba también la parte de Gaza. Al año siguiente de Israel abandonar Gaza, estalla una guerra civil entre Hamas y la Autoridad Nacional Palestina. Dentro del territorio. Dentro del territorio. Y porque en el 2006 se hacen unas elecciones que gana Hamas. Ya en esa época, la Autoridad Nacional Palestina había reconocido el derecho de Israel a existir como nación. Israel reconocía a la Autoridad Nacional Palestina como el verdadero representante de los palestinos y de los árabes en la zona, tal como lo reconocen las Naciones Unidas desde entonces. Entonces, ellos tuvieron dos guerras, en el 2006, el 2007, y luego como en el 2017, tuvieron una guerra cruenta, matándose entre ellos. Es decir, ellos están tan en desacuerdo porque la Autoridad Nacional Palestina, que preside Abu Naba, no, ¿cómo se llama? Abu Naba es local. Sí, es local, sí. Que Abad, que preside Abad, reconoce a Israel. Israel reconoce la autoridad de Abad en Palestina, es decir, lo reconoce como... ¿Por qué el ataque del 7 de octubre? Bueno, porque Hamas nunca ha reconocido a Israel, ni el derecho a Israel para existir, y entiende que Israel es una usurpación de un territorio que le corresponde. ¿Quién provee las armas a Hamas? Bueno, supongo yo que los países que están en contra de Israel, Irán, la Unión Soviética entonces, la Unión Soviética no había desaparecido no había desaparecido cuando Hamas ya existía, Hezbolá, todos esos países han estado financiados, todos esos grupos han estado financiados por los grandes capitales árabes que entonces no reconocían a Israel. Entonces, mientras existe el conflicto Israel-Hamas, de repente viene este ataque con Irán. ¿Por qué? Bueno, porque fue una forma de evitar el acuerdo de Abraham. El acuerdo de Abraham, que fue un acuerdo negociado durante mucho tiempo, permitía que países como Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, reconocieran a Israel por primera vez. Porque hasta ese momento solamente dos países árabes lo reconocían, que era Jordania y Egipto. Pero Jordania es una creación del Imperio Británico, porque cuando la tribu ¿cómo se llama? La tribu de Hussein fue expulsada de Arabia Saudita. Los ingleses, que todavía dominaban la zona, crearon en Cisjordania lo que se llama Jordania, pero es un país artificial, Jordania. Pero el conflicto que ha tenido Israel con Irán, ¿por qué? Bueno, porque... Desde hace mucho tiempo, ¿no? De 1979. Exacto.
de 46 años, porque con la monarquía de los Pahlavi, de Pahlavi había un reconocimiento de Israel como nación. Ese es el problema. Mira, ese conflicto va a durar mucho tiempo todavía. No hay posibilidades de que haya, y cada guerra siembra más distancia entre las dos naciones. Entonces, ya tenemos Gaza, tenemos el ataque a Irán. ¿Por qué Estados Unidos se inmiscuye en esto? Bueno, porque es una zona de agitación que afecta los intereses de Estados Unidos en el Medio Oriente, obviamente, porque ahí está gran parte del petróleo. ¿Eso ratifica la alianza expresa o implícita de Israel con Estados Unidos? Yo creo que sí. Estados Unidos ha sido el mejor sostén que ha tenido Israel desde que se fundó como Estado moderno. ¿Y eso no es una provocación para el orden mundial? No, porque los países se entienden entre sí. Y la comunidad internacional reconoció a Israel como nación. Cuando la resolución de Naciones Unidas que permitió la formación del Estado de Israel... No, pero la intervención de Estados Unidos en el conflicto. Bueno, supongo yo que defendiendo una nación amiga que se siente amenazada. Pero Estados Unidos no ha intervenido en la guerra físicamente. No ha intervenido en la guerra, intervino en Afganistán, intervino en Irak, intervino en Kuwait, pero no ha intervenido en Israel ni en Gaza. Pero ahora con Irán sí. Bueno, pero no en Palestina. Bueno, el problema es que en el mundo occidental hay mucho temor de que un país tan radical, tan enemigo de la civilización occidental y del cristianismo, de la civilización judeo-cristiana, posea bombas atómicas. Es un país donde no se respetan los derechos humanos y es un país que prácticamente está semi-proscrito de la comunidad internacional. Tiene relaciones con muchos países, pero la gente le tiene miedo, ¿no? Es un país que no respeta todo. Una bomba atómica o varias bombas atómicas en manos de un país manejado por monjes radicales representan una amenaza para la paz mundial. Quizás ese es un detalle que a veces falta en el análisis, conocer qué existe en Irán, sin justificar, cómo es el régimen vigente en Irán. Eso es importante que lo menciones. Bueno, es un régimen islámico radical, ¿verdad? Donde no hay tolerancia religiosa y mucho menos tolerancia política, donde las mujeres no pueden mostrar los hombros y tienen que andar, la mayoría de ellas, con la cara cubierta. Que no pueden enseñar las piernas y que no tienen derecho como tienen y en Irán han sido asesinadas en plena calle mujeres por el simple hecho de no llevar el velo en la cara. Entonces un país como ese, un gobierno como ese, un régimen como ese representa una amenaza realmente para la libertad y para la paz mundial. ¿Cómo podrían justificar tanto Estados Unidos como Israel que conocen la realidad de armamento nuclear en Irán? Bueno, yo creo que la creación de Irán ha estado durante muchos años tratando de llegar a la bomba atómica. Y la Organización Internacional de Energía vigila los trabajos de Irán, pero ellos alegan que ellos están tratando de enriquecer más el uranio de lo que lo han conseguido con fines pacíficos, es decir, para la creación de energía, para fines médicos, de la medicina y todo eso, pero evidentemente el propósito es crear bombas atómicas porque incluso en esta oportunidad las 3 plantas nucleares estaban a una profundidad bajo tierra que prácticamente no se veían en el espacio. Y hay dudas de que realmente los Estados Unidos pudieron realmente hacerle daño a esa planta porque no se ha visto ninguna señal inequívoca de radiación en la zona. Eso sería un gran fiasco, como aquello de Saddam Hussein. Mira, hay algo que es evidente y peligroso en esta coyuntura. Si hablamos de cómo terminó la Segunda Guerra Mundial y la influencia de personajes que tenían real liderazgo,
luego hablamos de la creación de Naciones Unidas, hasta el Papa era una persona, una figura que tenía incidencia para sentar a los adversarios en una mesa de negociación, pero ahora hay una gran ausencia de liderazgo, Miguel Guerrero, en el planeta. Y Naciones Unidas no ha demostrado la fuerza ni el fuelle suficiente para intervenir en estos conflictos. ¿Quién tú crees o cuál es el organismo que podría tener una presencia para apaciguar a las partes en conflictos? Bueno, durante muchos años se ha discutido si es absolutamente necesario para la humanidad modificar a las Naciones Unidas. Incluso se ha hablado de mudarla a otro país, pero yo creo que el mejor lugar para ello es Nueva York, en Estados Unidos, ¿no? El problema es que lo que se discute es que las 5 grandes potencias nucleares tienen un predominio y tienen el derecho al veto, a un veto que no tienen los otros 190 miembros. Pero yo creo que ese veto es lo que ha evitado, a mi modo de ver, desde la Segunda Guerra Mundial, que hubiera ocurrido una tercera guerra mundial. Porque evidentemente no hay nada más disuasivo que el enfrentamiento de países que pueden destruirse mutuamente, ¿no? Durante los años grises de posguerra, en lo que se llamó la Guerra Fría, las relaciones entre los Estados Unidos y la Unión Soviética se desarrollaban en dos sentidos. Lo que decían la detente, que era la capacidad cada uno de destruirse a sí mismo. Rusia incluso llegó a tener y tiene mayor capacidad nuclear que los Estados Unidos, porque tiene alrededor de 50 o 60 bombas atómicas más que los Estados Unidos. Pero evidentemente ese exceso de bombas no va a hacer falta en una guerra, porque la que tiene con Estados Unidos, con dos es suficiente, sí. Entonces, ese es el problema, pero la verdad es que falta un liderazgo, sí, sí. Incluso un liderazgo mundial. No hay gente ya como, por ejemplo, como un Kissinger, que era capaz de... poner a conversar a Nixon y a Mao. Y a Mao, exactamente. Y no hay un chino, no hay un Zhou Enlai en China, que realmente era el apaciguador de Mao. A pesar de que Xin parece más cercano a Zhou que a Mao, ni hay todavía un Deng Xiaoping, que fue el hombre que realmente permitió o hizo que China sea hoy lo que China es hoy. No sé si debemos hacer una pausa para volver ya a la región, después que Milei se atrevió a decir que todo lo que Donald Trump hiciera, él estaba de acuerdo. Hacemos una pausa para regresar con don Miguel Guerrero, con este análisis geopolítico en 55 minutos de hoy.